Un sonido débil entre los matorrales, un hombre caído en el barro. Luciana Vivar debería haber seguido caminando. El mundo ya le había dado la espalda, abandonada ante el altar, destruida por rumores que nunca fueron ciertos, olvidada por todos. Pero su padre le había enseñado algo que nadie pudo quitarle, la compasión. Así que arrastró a ese desconocido hasta su casa, le limpió las heridas, pasó la noche entera velando su fiebre, le salvó la vida. No sabía que ese hombre era el duque de Salvatorre, el noble más temido de toda Andalucía, y mucho menos sabía que esa noche iba a despertar algo que ambos creían enterrado para siempre. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber de qué parte del mundo me acompañas. Andalucía, invierno de 1868. En las afueras de un pueblo cercano a Sevilla, donde las casas de cal blanca se apiñaban alrededor de una iglesia vieja, había una vivienda más pequeña que las demás. Sus muros encalados mostraban las grietas del tiempo. El patio interior, que en primavera florecía con jazmines, ahora solo exhibía una higuera desnuda y una pila de leña menguante. La puerta de madera, pintada de azul desteñido, chirriaba cada vez que alguien la abría. Allí vivía Luciana Vivar. Tenía 24 años, aunque sus ojos color miel parecían haber visto más de lo que correspondía a su edad. Su rostro conservaba una belleza serena que ni las penurias habían conseguido apagar. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño sencillo y vestía un traje de lana oscura, remendado con discreción en los puños. Sus manos, que alguna vez habían tocado el piano en salones elegantes, ahora sostenían una pluma gastada y copiaban documentos notariales hasta que la luz se extinguía. Aquella mañana, como todas desde hacía 3 años, Luciana se levantó antes del alba, encendió el brasero con los últimos carbones, preparó una infusión de hierbas y llevó una taza humeante a la habitación donde su madre yacía postrada. Doña Carmen Vivar había sido una mujer hermosa y vivaz, esposa de un médico respetado que atendía tanto a campesinos como a señores. Pero la muerte de su esposo, seguida del escándalo que destruyó a su hija, la habían sumido en una enfermedad de la que ya no parecía querer recuperarse. Apenas hablaba, apenas comía, pasaba los días mirando por la ventana hacia un punto indefinido. «Buenos días, madre», susurró Luciana, depositando la taza sobre la mesilla. «Hoy hace menos frío». Doña Carmen no respondió. Sus ojos apenas parpadearon. Luciana le acarició la mano, contuvo el nudo en la garganta y salió. No había tiempo para la tristeza, nunca lo había. Después de asegurarse de que la vecina vendría a vigilar a su madre, Luciana se envolvió en un mantón negro y salió hacia el pueblo. Caminaba con la espalda erguida, sin detenerse a saludar a quienes se cruzaban, no por soberbia, sino por supervivencia. Había aprendido que detenerse abría la puerta a preguntas envenenadas. ¿Has sabido algo de don Sebastián? Don Sebastián. El nombre le atravesaba el pecho cada vez que lo escuchaba. Don Sebastián Arévalo, vizconde de Hinojares, el hombre que le había prometido amor eterno. El hombre que había huido una semana antes de la boda, dejándola vestida de novia ante una iglesia llena de murmullos, ante un altar vacío. 3 años. Habían pasado 3 años desde aquella mañana en que su vida se partió en 2. Luciana recordaba cada detalle con claridad cruel. El vestido de seda que su madre había cosido durante meses, las flores de azahar en su cabello, la espera interminable frente al altar, y el momento en que el padre de don Sebastián anunció que su hijo había partido hacia las Américas. No hubo explicación, no hubo carta, solo silencio. Y después llegaron los rumores, que Luciana había sido vista a solas con un oficial, que había cartas comprometedoras, mentiras, todas mentiras, pero en el mundo de las apariencias la verdad importaba menos que la percepción.
Las puertas que antes se abrían para la hija del doctor Vivar se cerraron una a una. Las amigas dejaron de visitarla. Incluso el notario que la empleaba lo hacía en secreto, permitiéndole trabajar desde casa para que nadie la viera. Luciana Vivar se había convertido en un fantasma, una mujer que existía en los márgenes. Aquella tarde, al terminar el último documento, recogió el pago, unas monedas que apenas alcanzarían para el carbón, y salió al frío del atardecer. El camino de regreso atravesaba un tramo solitario entre viñedos dormidos. Luciana lo conocía de memoria, cada piedra, cada curva, pero entonces algo la hizo detenerse. Un sonido, débil, casi imperceptible, como un quejido, se detuvo, aguzando el oído. El viento soplaba con fuerza. Pensó que había sido imaginación suya, pero entonces lo escuchó de nuevo. Venía de más allá del muro de piedra que bordeaba el camino. Una mujer sola, en un camino desierto, al caer la noche. Cualquier persona sensata habría seguido adelante, pero ella había crecido junto a un padre que nunca pasó de largo ante alguien que necesitara ayuda. Se asomó por encima del muro y lo vio. Un hombre yacía entre los matorrales, medio oculto por ramas caídas. Vestía ropas de calidad, levita oscura, botas de cuero fino, pero estaban empapadas de barro y sangre. Tenía el rostro pálido, los ojos cerrados y un corte profundo en la frente. Luciana saltó el muro, se arrodilló junto a él, buscó el pulso. Estaba vivo, pero su piel ardía con fiebre. «Señor, ¿puede oírme?» El hombre emitió un gemido ronco. Sus párpados se agitaron sin abrirse. No había nadie. El camino estaba desierto y la noche caía con rapidez. Dejarlo allí significaba condenarlo a morir. Con un esfuerzo que le arrancó un quejido, Luciana lo incorporó. Pasó el brazo del hombre sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo hacia su casa. Cada paso era una agonía. El peso la doblaba, el frío le cortaba el rostro. Cuando llegó a la puerta azul, estaba empapada de sudor. Arrastró al desconocido hasta el interior y lo dejó caer junto al brasero que aún conservaba brasas tibias. Solo entonces, a la luz de una vela, pudo mirarlo con detenimiento. Era un hombre de unos 35 años, de rasgos severos y angulosos. La mandíbula firme, cubierta por barba de varios días, le daba un aire austero, incluso inconsciente. Emanaba una autoridad natural, como si su cuerpo no supiera existir sin imponerse. En su mano izquierda, un anillo de oro con un escudo grabado brillaba a la luz de las llamas. Luciana lo reconoció. El escudo de la casa de Salvatorre, el linaje más antiguo y poderoso de toda la región, y aquel anillo solo lo llevaba una persona, Antonio Mendoza, duque de Salvatorre, el hombre al que llamaban el Duque de Piedra, el noble más temido e inaccesible de Andalucía, y ahora yacía inconsciente en el suelo de su humilde casa, con la vida pendiendo de un hilo que ella, una mujer deshonrada y olvidada, sostenía entre sus manos. Luciana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El destino acababa de poner ante ella algo que no sabía si era oportunidad o condena. Y mientras el viento aullaba afuera y la noche se cerraba sobre el pueblo, una sola certeza latía en su pecho. Nada volvería a ser igual después de esta noche. La primera luz del alba se filtró tímida por las rendijas de la ventana, tiñendo de gris el interior de la pequeña casa. El fuego del brasero había menguado durante la noche, pero Luciana lo había mantenido vivo, alimentándolo cada vez que las llamas amenazaban con extinguirse. No había dormido. Se había sentado junto al desconocido, vigilando su respiración entrecortada, cambiando los paños húmedos de su frente, limpiando la herida con agua hervida y hierbas que su padre le había enseñado a usar. La fiebre no cedía, pero el pulso se mantenía firme. Con la claridad del día podía examinar mejor al hombre.
La sangre seca revelaba no solo el corte de la frente, sino también marcas en los nudillos, como si hubiera peleado. Su ropa estaba desgarrada en varios puntos. No era un accidente. Alguien lo había atacado. Un gemido ronco la sacó de sus pensamientos. El hombre comenzó a agitarse. Sus párpados temblaron y finalmente se abrieron. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y tardaron unos segundos en enfocar. Cuando lo hicieron, se clavaron en Luciana con una intensidad que la hizo contener el aliento. ¿Dónde estoy? Su voz era áspera, debilitada. A salvo, respondió Luciana. Lo encontré inconsciente en el camino. Lo traje aquí. El hombre intentó incorporarse, pero un quejido lo obligó a recostarse. Luciana lo sujetó por el hombro con firmeza. No debe moverse. Tiene fiebre alta y ha perdido sangre. Él la miró con extrañeza. Sus ojos recorrieron la habitación. Las paredes descascaradas, los muebles modestos, el brasero crepitante. Luego volvieron a ella. ¿Quién es usted? Luciana Vivar. Esta es mi casa. El hombre cerró los ojos procesando la información y murmuró: Mendoza, Antonio Mendoza. Luciana asintió lentamente, aunque su corazón latía con fuerza. Lo sé. Reconocí el escudo de su anillo. Una sombra de cautela cruzó el rostro del duque. ¿Y aún así me trajo a su casa? ¿Debería haberlo dejado morir en el camino? La pregunta quedó suspendida entre ambos. Antonio la observó como si intentara descifrar algo más allá de sus palabras. Luciana sostuvo su mirada sin pestañear. Fui emboscado, dijo finalmente. 3 hombres. Mi caballo se desbocó, no recuerdo más. Sus heridas confirman que hubo pelea. ¿Sabe quién lo atacó? Tengo sospechas. Su mandíbula se tensó. Pero no son asunto suyo. Luciana le acercó un cuenco con caldo tibio. Beba. Necesita recuperar fuerzas. El duque bebió en silencio. Cuando terminó, sus ojos volvieron a posarse en ella. ¿Vive sola? Con mi madre. Está enferma. Le pagaré por sus cuidados, dijo con tono neutro. No es necesario. Insisto. Y yo rechazo. Luciana se puso de pie. No lo salvé por dinero, su excelencia. Lo hice porque era lo correcto. El título formal pareció incomodarlo. Antes de que pudiera responder, se escuchó el ruido de cascos aproximándose. Luciana vio un carruaje negro con el escudo de Salvatorre detenerse frente a su puerta. 2 hombres entraron precipitadamente, un mayordomo de cabello canoso y un lacayo. «¡Su excelencia!», exclamó el mayordomo, arrodillándose junto al duque. «Lo hemos buscado toda la noche. Estoy vivo, Bernardo, gracias a esta mujer». El mayordomo se volvió hacia Luciana. La examinó con una mirada que oscilaba entre gratitud y sospecha. Luego inclinó la cabeza. «Le debemos una deuda, señorita». «No me deben nada», repitió Luciana. Los hombres ayudaron al duque a incorporarse. Antonio caminó hacia la puerta con pasos vacilantes, deteniéndose en el umbral. Se volvió hacia Luciana. Sus ojos oscuros la estudiaron durante un largo momento. «¿Tiene experiencia con niños, señorita Vivar?». La pregunta la tomó por sorpresa. «He enseñado a leer a los hijos de algunos vecinos». «¿Por qué lo pregunta?». «Mi sobrina necesita una institutriz. Su madre, mi hermana, murió hace un año. Desde entonces, la niña no ha pronunciado una sola palabra». Luciana sintió un escalofrío. No por la oferta en sí, sino por la forma en que él la miraba, como si ya hubiera tomado una decisión. «Hay mujeres más preparadas que yo para ese puesto». «Posiblemente», concedió él, «pero ninguna me ha arrastrado medio muerto por un camino helado sin esperar nada a cambio». «Mi madre está enferma», dijo Luciana. «No puedo dejarla». «Puede traerla consigo. El palacio tiene habitaciones suficientes y un médico a disposición». Luciana bajó la mirada. Una parte de ella quería negarse, protegerse del mundo que la había rechazado. Pero otra parte reconocía una oportunidad que tal vez no volvería a presentarse. «Lo pensaré», murmuró. Antonio inclinó levemente la cabeza y salió. Luciana permaneció inmóvil hasta que el sonido de los cascos se desvaneció.
Luego cerró la puerta y dejó escapar un largo suspiro. Esa noche, la propuesta resonaba en su mente como una melodía insistente. Un palacio, un médico, una niña que no hablaba y un hombre cuyos ojos parecían esconder más sombras que las que ella misma cargaba. 3 días después, cuando el carruaje negro volvió a detenerse frente a su puerta, Luciana Vivar ya había tomado su decisión. Subió al carruaje con su madre envuelta en mantas y una maleta pequeña que contenía todo lo que poseían. No miró atrás. No había nada que mirar. El camino hacia el palacio de Salvatorre serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos dormidos. Cuando finalmente el palacio apareció, Luciana contuvo el aliento. Era una fortaleza de piedra oscura que se alzaba sobre un promontorio rocoso, con torres que parecían arañar el cielo gris. Los muros estaban cubiertos de hiedra seca, y las ventanas observaban el valle como ojos vigilantes. Solo piedra, silencio y solemnidad. El carruaje cruzó los portones de hierro y se detuvo en un patio adoquinado. Bernardo las recibió con cortesía fría y las condujo al interior. Los pasillos eran largos y sombríos, iluminados por candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre retratos de antepasados severos. El aire olía a cera, a incienso y a recuerdos encerrados demasiado tiempo. Luciana instaló a su madre en una habitación cálida del ala este, con chimenea encendida. Luego siguió a una criada hasta el aula, donde conocería a su pupila. La puerta se abrió con un chirrido, y allí, sentada junto a la ventana con una muñeca de trapo entre los brazos, estaba Angelina. Tenía 8 años, cabello negro como ala de cuervo, y unos ojos enormes que parecían haber visto demasiado para su corta edad. No se movió cuando Luciana entró. Simplemente continuó observando el cielo gris, como si el mundo exterior fuera su único refugio. Luciana se acercó despacio, se arrodilló a su altura y habló con voz suave. «Hola, Angelina. Me llamo Luciana. Voy a quedarme contigo un tiempo». La niña no respondió. Sus dedos apretaron la muñeca con más fuerza, pero sus ojos permanecieron fijos en la ventana. Y en ese silencio denso, cargado de dolor no expresado, Luciana comprendió que había entrado en un lugar donde las heridas no se mostraban, pero sangraban por dentro. Un palacio de piedra habitado por almas rotas. Y ella, sin saberlo, acababa de convertirse en parte de esa historia. Las semanas en el palacio de Salvatorre transcurrieron con la lentitud de un reloj oxidado. Luciana se había adaptado a la rutina rígida del lugar: levantarse al alba, preparar las lecciones, compartir el desayuno con Angelina en el aula y luego pasar las mañanas intentando atravesar el muro de silencio que rodeaba a la niña. No era tarea fácil. Angelina no hablaba, no sonreía, apenas comía. Se sentaba junto a la ventana con su muñeca de trapo y observaba el horizonte como si esperara algo que nunca llegaba. Cuando Luciana le leía cuentos, la niña escuchaba sin reaccionar. Cuando le mostraba libros ilustrados, sus ojos se posaban brevemente en las imágenes antes de volver al cristal empañado. Pero Luciana no se rendía. Cada día inventaba nuevas formas de acercarse: dibujos, canciones tarareadas en voz baja, paseos por los jardines marchitos. Y aunque Angelina no respondía con palabras, algo comenzó a cambiar. Sus ojos ya no huían cuando Luciana entraba en la habitación. Sus dedos, a veces, rozaban los lápices de colores que la institutriz dejaba sobre la mesa. Pequeñas victorias, invisibles para cualquiera, pero enormes para quien sabía mirar. El resto del palacio, sin embargo, no era tan receptivo. La señora Fuentes, el ama de llaves, la observaba con desconfianza apenas disimulada. Era una mujer de rostro afilado y modales cortantes que llevaba décadas sirviendo a la casa de Salvatorre. Para ella, Luciana era una intrusa,
una mujer sin linaje que había entrado al palacio por una puerta trasera y ahora compartía el mismo techo que el duque. Los criados murmuraban cuando ella pasaba. Luciana captaba fragmentos de conversaciones interrumpidas, miradas que se desviaban con rapidez, silencios que pesaban más que las palabras. Sabía lo que pensaban, sabía lo que decían a sus espaldas. La mujer abandonada, la que no fue suficiente para un vizconde. ¿Qué busca ahora con el duque? Los rumores habían llegado al palacio antes que ella, y aunque nadie se atrevía a confrontarla directamente, el desprecio flotaba en el aire como el polvo que cubría los muebles de las habitaciones cerradas. Antonio, por su parte, era una presencia intermitente. Aparecía en los pasillos como una sombra, siempre vestido de oscuro, siempre con el ceño fruncido. A veces se detenía en el umbral del aula para observar a su sobrina, pero nunca entraba, nunca hablaba con la niña. Solo miraba, con esa expresión impenetrable que Luciana no conseguía descifrar. Una tarde, mientras Angelina coloreaba en silencio, Luciana sintió su presencia antes de verlo. Se volvió y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Cómo progresa?», preguntó sin preámbulos. «Lentamente», respondió Luciana, «pero hay avances. Ayer tomó un lápiz por iniciativa propia». Antonio asintió, aunque su expresión no cambió. Los médicos dijeron que tal vez nunca vuelva a hablar. Los médicos no siempre tienen razón. Él la miró con algo que podría haber sido sorpresa o irritación. ¿Es usted siempre tan obstinada? Solo cuando hay algo por lo que vale la pena luchar. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos nombró. Antonio desvió la mirada hacia Angelina, y por un instante su máscara de frialdad pareció resquebrajarse. Había dolor en sus ojos, un dolor antiguo, feroz, cuidadosamente oculto. Luego se dio la vuelta y desapareció por el corredor. Esa noche, Luciana no pudo dormir. Algo en la mirada del duque la perseguía. Decidió caminar por los pasillos desiertos, buscando aire, buscando silencio. Sus pasos la llevaron al ala sur, aquella donde pocas veces transitaba. Los corredores eran más oscuros allí, los retratos más recientes, mujeres jóvenes, niños, un hombre de uniforme militar. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor tenue. Luciana dudó. Sabía que no debía estar allí, pero algo la empujó a acercarse. Era una capilla privada, pequeña, de piedra antigua, con vitrales polvorientos que filtraban la luz de las velas. El altar estaba cubierto por un paño de terciopelo negro, y sobre él un retrato velado por una gasa oscura, y frente al altar, de rodillas, estaba Antonio. No rezaba. Tenía la espalda encorvada, los puños cerrados sobre los muslos. Su respiración era entrecortada, como si luchara contra algo invisible. Delante de él, el retrato velado parecía observarlo en silencio. Luciana contuvo el aliento. Sabía que debía retirarse, pero sus pies no obedecían. Un crujido de la madera delató su presencia. Antonio giró lentamente. Sus ojos, al encontrarla, estaban húmedos. No tenía intención de interrumpir, susurró Luciana. Él no respondió de inmediato. Se incorporó con lentitud, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Luego caminó hacia el atril y, con dedos que temblaban apenas, retiró el velo negro. El retrato revelaba a una mujer joven, cabello claro recogido con elegancia, ojos oscuros, una sonrisa que no ocultaba cierta melancolía. Era hermosa, pero había algo en su mirada que sugería fragilidad. «Isabel», dijo Antonio, sin mirar a Luciana. «Mi esposa». Luciana sintió un nudo en la garganta. Murió hace 7 años. En el parto, el niño tampoco sobrevivió. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la capilla. «Yo estaba en Madrid», continuó él, con voz ronca. «Una misión diplomática. Cuando recibí la noticia, ya era tarde.
No pude despedirme, no pude sostener su mano, no pude... Se interrumpió. Su mandíbula se tensó con fuerza. Luciana dio un paso hacia él. No hay culpa en servir a su país, su excelencia. Hay culpa en no estar cuando más se le necesita. Eso no es justicia, es castigo. Antonio la miró. Por primera vez, su expresión no era de frialdad ni de cautela. Era de desamparo. El desamparo de un hombre que había cargado solo un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «Desde entonces no he vuelto a entrar aquí», murmuró. «Hasta hace unas semanas». Luciana comprendió. Había comenzado a venir después de conocerla. Algo en su presencia había removido las aguas estancadas de su duelo. «El perdón no es un lujo, don Antonio», dijo con voz suave. «Es una necesidad, y empieza por uno mismo». Él no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Se quedaron así en silencio mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Dos almas heridas que por un instante se reconocieron en la oscuridad. Cuando Luciana finalmente se retiró, sintió que algo había cambiado. No sabía exactamente qué. Solo sabía que el muro entre ellos había comenzado a agrietarse y que en algún lugar del palacio, escondido entre cartas viejas y retratos olvidados, había un secreto que aún no conocía. Un secreto que la conectaba con aquel lugar de formas que todavía no podía imaginar. Y mientras Luciana seguía sin saberlo, en otra ala del palacio una verdad dormida empezaba al fin a salir a la luz. Los días que siguieron a aquella noche en la capilla fueron extraños. Antonio ya no la evitaba con la misma rigidez de antes. A veces, cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, inclinaba levemente la cabeza en un saludo silencioso. Otras veces, Luciana lo sorprendía observándola desde lejos, con esa mirada oscura que parecía querer decir algo que su boca no pronunciaba. Angelina también mostraba cambios sutiles, pero significativos. Una mañana, mientras Luciana le leía un cuento sobre un pájaro que había perdido su canto, la niña extendió la mano y tocó la página ilustrada. Sus dedos acariciaron las plumas dibujadas con una delicadeza que hizo que Luciana contuviera el aliento. «¿Te gusta el pájaro?», preguntó con voz suave. Angelina no respondió con palabras, pero sus ojos, por primera vez, buscaron los de Luciana. Y en ellos había algo que no estaba antes, una chispa diminuta de conexión, frágil como una llama recién encendida. Fue una victoria silenciosa. Luciana sintió que el corazón se le hinchaba de esperanza. Pero la esperanza, en aquel palacio de piedra, nunca duraba demasiado. Una tarde, mientras caminaba por el ala este buscando un libro que había dejado en la biblioteca, Luciana escuchó voces que provenían del despacho del duque. La puerta estaba entreabierta y las palabras llegaban con claridad. «Es inaceptable, Antonio», decía una voz masculina, grave y autoritaria. «Una institutriz sin linaje, con un pasado manchado por el escándalo. ¿Sabes lo que dicen en Sevilla?». «No me importa lo que digan en Sevilla», respondió Antonio con frialdad. «Debería importarte. Eres el duque de Salvatorre. Tu nombre representa a esta familia, y esa mujer representa todo lo que deberíamos despreciar». Luciana se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Reconoció la otra voz, don Rodrigo Mendoza, primo de Antonio, y, según había escuchado, el siguiente en la línea de sucesión si el duque moría sin herederos. «Luciana Vivar es la institutriz de mi sobrina», dijo Antonio. «Nada más. Nada más. Los criados hablan, primo. Dicen que paseas con ella por los jardines, que la miras como no has mirado a nadie desde Isabel». El silencio que siguió fue tan denso que Luciana pudo escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. «Cuida tus palabras, Rodrigo. Cuida tú tus acciones. Esta familia no sobrevivirá a otro escándalo». Luciana retrocedió sin hacer ruido. Sus manos temblaban.
Había sido ingenua al creer que podía existir en aquel mundo sin consecuencias. Los rumores la habían perseguido hasta allí y ahora amenazaban con destruir lo poco que había construido. Esa noche evitó a Antonio. Se encerró en su habitación y escribió una carta que no pensaba enviar. Palabras de despedida, de agradecimiento, de un dolor que no sabía cómo nombrar. Las lágrimas mancharon el papel antes de que pudiera terminar. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras revisaba unos libros en la biblioteca, Antonio entró sin anunciarse. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Escuchó la conversación con mi primo. No era una pregunta. Luciana alzó la mirada. No tenía sentido mentir. Sí. ¿Y qué piensa hacer? Lo que debería haber hecho desde el principio. Marcharme antes de causar más daño. Antonio dio un paso hacia ella. Su expresión era indescifrable, pero había tensión en cada línea de su rostro. ¿Es eso lo que quiere? Lo que yo quiera no importa. Lo que importa es Angelina y su reputación. Mi reputación puede cuidarse sola, pero la de ella no. Luciana sintió que la voz se le quebraba. Es una niña, don Antonio. No merece crecer bajo la sombra de rumores que yo provoqué. Él avanzó otro paso. Ahora estaban tan cerca que Luciana podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a madera y cuero que lo envolvía. Los rumores no los provocó usted, dijo con voz baja, casi ronca. Los provocó mi incapacidad de mantenerme lejos. Antes de que Luciana pudiera responder, él la tomó por los brazos. El contacto fue eléctrico. Sus ojos oscuros ardían con algo que había contenido demasiado tiempo, y entonces la besó. Fue un beso intenso, desesperado, como si ambos hubieran estado ahogándose y aquel fuera el único aire disponible. Luciana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Por un instante no existían los rumores, ni el palacio, ni el dolor. Solo ellos dos, fundidos en un momento robado al tiempo. Pero el instante se rompió. Antonio se apartó bruscamente, como si hubiera tocado fuego. Su rostro era una máscara de arrepentimiento. «Esto no debió pasar», murmuró retrocediendo. Luciana sintió el golpe de aquellas palabras como una bofetada. La herida antigua, esa que creía cicatrizada, se abrió de nuevo con fuerza brutal. «Tienes razón», dijo con voz apenas audible. «No debió», y salió de la biblioteca sin mirar atrás, con el corazón destrozado por segunda vez. Esa noche, mientras el palacio dormía, Luciana preparó su maleta. No podía quedarse, no después de aquello. La humillación era demasiado familiar, demasiado dolorosa. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Era la señora Fuentes, con el rostro descompuesto por el pánico. «La niña», jadeó. «Angelina ha desaparecido». El mundo se detuvo. Luciana corrió por los pasillos, bajó las escaleras, atravesó el patio. La noche era oscura y el viento soplaba con fuerza helada. Los criados buscaban con antorchas, gritando el nombre de la niña. Fue Luciana quien la encontró. Angelina estaba junto al pozo viejo, al borde del jardín abandonado. Temblaba violentamente, con la muñeca de trapo apretada contra el pecho. Tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios morados por el frío. «Angelina», susurró Luciana, arrodillándose frente a ella. Estoy aquí, mi niña». La pequeña la miró, y entonces, por primera vez en más de un año, abrió la boca. «No te vayas». Su voz era apenas un hilo, ronca por el desuso. «Por favor, no te vayas». Luciana la abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. La envolvió con su chal, la levantó en brazos y la llevó de regreso al palacio. Antonio las esperaba en la puerta. Su rostro, al verlas, se transformó. Corrió hacia ellas y las envolvió a ambas en un abrazo que no pedía permiso ni ofrecía explicaciones. Fue un abrazo de rendición, de miedo, de algo que ya no podía negarse. Pero cuando Luciana alzó los ojos y vio a don Rodrigo observándolos desde una ventana del piso superior,
con expresión calculadora, supo que aquella noche había cambiado todo. Para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas que Luciana había vivido. Angelina, después de aquella noche junto al pozo, comenzó a hablar. Primero en susurros tímidos, luego en frases cortas, y finalmente con la voz clara de una niña que había encontrado razones para volver al mundo. Antonio también había cambiado. Ya no se escondía en las sombras del palacio. Aparecía en el aula. Se sentaba junto a su sobrina, le leía cuentos con voz grave. A veces, sus ojos buscaban los de Luciana por encima de las páginas, y en ellos había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero don Rodrigo no había olvidado lo que vio aquella noche. Una mañana, Luciana recibió una carta anónima. Las palabras estaban escritas con tinta negra. «Márchese antes de que sea tarde. Usted no pertenece aquí». No le dijo nada a Antonio. Guardó la carta y continuó con sus días, pero el miedo se instaló en su pecho como una piedra fría. Días después, mientras regresaba del pueblo tras comprar medicinas, el carruaje fue interceptado en el camino. 3 hombres a caballo bloquearon el paso. Llevaban el rostro cubierto y pistolas en las manos. El cochero intentó huir, pero un disparo al aire lo detuvo. Luciana fue arrastrada fuera del carruaje con violencia. «¿Quiénes son ustedes?», exigió saber, aunque el terror le helaba la sangre. «Un mensaje para el duque», respondió uno de ellos. «Que sepa lo que le espera a quienes manchan el nombre de Salvatorre». El golpe llegó sin aviso. Luciana cayó al suelo. Luego vinieron más golpes, y finalmente el filo de una navaja que le cruzó la mejilla izquierda. Cuando los hombres huyeron, Luciana quedó tendida en el camino, sangrando sobre la tierra fría. El cochero, herido pero vivo, logró llevarla de regreso al palacio. Antonio la recibió en sus brazos. Su rostro, al ver la sangre que le cubría el vestido y la herida abierta en su mejilla, se transformó en una furia helada, más peligrosa que cualquier grito. «¿Quién hizo esto?». Su voz era un susurro mortal. «No lo sé», murmuró Luciana, antes de perder el conocimiento. Pasaron 3 días antes de que despertara. El médico había cosido la herida, pero la cicatriz quedaría para siempre. Una línea fina que cruzaba su mejilla desde el pómulo hasta la mandíbula. Cuando abrió los ojos, Antonio estaba sentado junto a su cama. Tenía ojeras profundas y la barba de varios días le oscurecía el rostro. Parecía haber envejecido una década en 3 noches. «Encontré a los responsables», dijo sin preámbulos, con voz ronca. «Confesaron que mi primo los contrató». Luciana cerró los ojos. No estaba sorprendida. «¿Qué hará? Ya está hecho. Rodrigo ha sido arrestado, sus tierras confiscadas, su nombre borrado de los registros familiares. Eso destruirá su posición política. Mi posición me importa menos que su vida». Ella abrió los ojos. Había algo diferente en él. La máscara de piedra se había resquebrajado por completo. Pero también había otra cosa, una emoción que no lograba identificar. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana. Permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Cuando habló, su voz temblaba. «Mientras investigábamos a Rodrigo, Bernardo revisó los archivos antiguos del palacio. Buscábamos cualquier evidencia de conspiraciones pasadas». Hizo una pausa. Encontró algo que no esperaba. Se volvió hacia ella, sosteniendo un papel amarillento entre los dedos. Una carta, de hace más de 10 años, firmada por el doctor Ernesto Vivar. Luciana sintió que el corazón se le detenía. «Mi padre, su padre salvó la vida de Isabel». Antonio tragó saliva. «Una noche, años antes de su muerte, mi esposa enfermó gravemente. Una fiebre que los médicos del palacio no supieron tratar. Alguien llamó al doctor Vivar en secreto para no alarmarme durante mi misión en Madrid. Él vino, la salvó, y no aceptó pago alguno». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Luciana antes de que pudiera contenerlas. «Él nunca me lo dijo. Isabel tampoco me lo dijo a mí.
No quería preocuparme. La carta quedó olvidada entre documentos viejos durante años. Antonio se acercó a la cama, con los ojos brillantes. ¿Entiende lo que esto significa? Su padre salvó lo que yo más amaba en el mundo. Y yo no sabía nada. Mientras los rumores destruían su nombre, mientras usted sufría el abandono y la vergüenza, yo le debía a su familia una deuda que jamás reconocí. Mi padre no hacía las cosas por reconocimiento, susurró Luciana. Las hacía porque era lo correcto. Lo sé. Antonio se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. Y ahora entiendo de dónde viene esa luz que usted lleva dentro, esa compasión que no pide nada a cambio. Usted me encontró moribundo en un camino y me arrastró hasta su casa sin saber quién era yo, igual que su padre hizo con Isabel. Luciana lo miró a través de las lágrimas. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos, murmuró. No creo que sea el destino, dijo Antonio. Creo que son las almas que reconocen en otras lo que necesitan para sanar. Se quedaron en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, el viento de invierno golpeaba los cristales. He pasado 7 años castigándome por no haber estado cuando Isabel murió, continuó él, con la voz quebrada. Me convencí de que no merecía volver a sentir nada, pero usted apareció en mi vida como una tormenta que no pedí, y ahora no puedo imaginar un solo día sin verla. Luciana sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor. Era el muro que había construido para protegerse del mundo. Soy una mujer sin linaje, con un pasado manchado, con una cicatriz que me marcará para siempre. Y yo soy un hombre roto, que ha entendido que el amor no es un lujo que se merece, sino una elección que se hace cada día. Apretó su mano con más fuerza. No le pido que me salve, Luciana, le pido que me permita caminar a su lado, como iguales, como compañeros. Ella lo miró a través de las lágrimas. Pensó en todo lo que había perdido, su reputación, su padre, su fe, pero también en lo que había ganado. Angelina, que la llamaba tía con voz cantarina, su madre, recuperándose, y este hombre que la miraba como si ella fuera la única luz en su oscuridad. Sí, susurró. Antonio cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La boda se celebró en primavera, cuando los almendros florecían y el aire olía a azahar. No fue ceremonia ostentosa. Solo la capilla del palacio, llena de flores silvestres, y los habitantes de las tierras, campesinos, criados, comerciantes. Angelina llevó los anillos, vestida de blanco. Doña Carmen lloraba en primera fila mientras veía a su hija pronunciar los votos que creyó que jamás diría. Cuando Antonio besó a Luciana frente al altar, los aplausos resonaron como una promesa. 10 años después, el palacio de Salvatorre ya no era un lugar de sombras. Los jardines florecían con rosas y jazmines. Las ventanas dejaban entrar la luz del sol. Los pasillos resonaban con risas de niños. Luciana y Antonio habían tenido 2 hijos, Diego, de 8 años, tan serio como su padre, y Carmen, de 6, tan vivaz como su madre. Angelina, ahora de 18 años, se había convertido en una mujer hermosa que estudiaba música y soñaba con viajar. La cicatriz de Luciana seguía visible, pero ya no era marca de vergüenza, sino recordatorio de todo lo que había sobrevivido y conquistado. Una noche de invierno, mientras el fuego crepitaba, Antonio la llevó al balcón que daba a las colinas. ¿Recuerdas la noche en que me encontraste? Cada detalle, el frío, la sangre, tu peso sobre mis hombros, me salvaste la vida. Te arrastré unos metros. Tú hiciste el resto. Él sonrió. Una sonrisa sin máscaras. No hablo solo de esa noche. Me salvaste del hombre vacío en que me había convertido. Luciana apoyó la cabeza en su hombro. Contemplaron juntos el cielo estrellado. ¿Sabes qué me sorprende?, dijo ella. Que después de todo, todavía creo en el amor. Yo también, gracias a ti. Y mientras el viento de invierno acariciaba los muros del palacio,
Dos almas que una vez estuvieron rotas contemplaban el futuro con la certeza de quienes saben que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección que se renueva cada día. Una elección que ambos habían hecho y seguirían haciendo hasta el último invierno. Así concluimos esta historia que nos invita a reflexionar sobre la vida y el amor. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntame en los comentarios si te has identificado con algún momento del relato. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha impactado. Gracias por estar aquí. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Por eso, escribe en los comentarios la palabra época. Y no te vayas. En la pantalla final encontrarás más historias de amor inéditas esperándote. Bendiciones.